vamos a dar comienzo y voy a presentar un momentín a Miren. Bueno, Miren Etxezarreta es, la verdad es que es casi un lugar común, porque casi todas las presentaciones suelen empezar ahora con esa estúpida frase de es un lujo tener. Bueno, pues en esta ocasión no sé si es un lujo, porque es una palabra que no me gusta nada, pero desde luego es un placer, eso sí, tener a Miren con nosotros por muchas razones, pero fundamentalmente porque Miren es, aparte de economista, y muy buena economista y académica en ese sentido, es además pues una persona que la podríamos calificar de activista, es una persona que ha llevado la ciencia económica, en este caso, a un compromiso activo en su vida como profesional, pero también en la vida común, social, ¿no? Es una de las precursoras del movimiento antiglobalización, por decir eso en España pues ya es decir bastante, ¿no? Junto con Ramón Fernández Durán y otros grandes economistas que trabajaron y han trabajado y trabajan con ello, ¿no? Ella siempre cuenta que bueno, es una persona con una sólida formación marxista y de hecho pues, es una de las economistas marxistas que todavía quedan en este país, no la única, afortunadamente, pero vamos, es una especie, yo creo que no, ha extinguido en extinción, ha extinguido nunca. Y en todo caso es una economista además que tiene la gallardía y la valentía en estos tiempos de autodenominarse como anticapitalista, lo cual yo creo que también es un valor que a mi juicio la ensalza y la encumbra. Tiene un extensísimo currículum que desde luego no voy a entrar en él, pero sí que quiero deciros que actualmente es catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido además profesora en otras universidades españolas y también prácticamente en las universidades de los 5 o de los 4 continentes, según se mire, porque hasta en Burkina Faso, que yo sepa, y en Japón y en América, en varios países latinoamericanos y por supuesto también en Estados Unidos. Se formó en Londres, donde también fue profesora en la London School. Y entre sus publicaciones, que son numerosísimas, yo sí que me gustaría destacar al menos 3, porque yo creo, a mí personalmente me parece que son importantes. Tiene una obra, quizá no la primera, pero una obra importante, que es La reestructuración del capitalismo en España, entre 1970 y 1990, que es una obra que yo creo que es importante para entender muchas de las claves de la transición democrática y otros asuntos. Y más recientemente, desde un punto de vista, digamos, de economía más militante, ha publicado ¿Qué pensiones, qué futuro? Es una obra, vamos, un librito francamente interesante. Y la más reciente, que sacó a la luz en 2015, y que la tenemos aquí, es ¿Para qué sirve realmente la economía? Que en buena medida, pues, efectivamente, en buena medida es el libro al que en parte se referirá en la charla que nos va a impartir, que como sabéis se titula La economía como legitimación. Además de las publicaciones de su labor académica, me gustaría subrayar que es, y en Huesca precisamente la conocemos por eso, porque es miembro fundadora del Seminario de Economía Crítica Taifa, que es una agrupación francamente interesante que reúne no solamente a algunos economistas, sino también personas es un foro en realidad de debate sobre temas de economía muy actuales, que llevan ya 20 años funcionando y que hacen unos excelentes análisis que publican periódicamente, como 3, 4 al año, ¿no? O, bueno, uno cada 3 años. Uno cada 3 años. Ya acabo de meter la pata de un tema importante. Bueno, pero la verdad es que son análisis muy recomendables. Y por otra parte, ella también es una de las instigadoras y motivadoras de unos foros muy interesantes de economía crítica que desde los años 80 prácticamente pues son algo fundamental en lo que es la economía con aires no economicistas en
en este país, ¿no? Y sin más, pues os dejo con ella, que es lo que hemos venido a disfrutar, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad es que cuando hacen una presentación así, no eres solo tú, pero yo siempre pienso en el obituario. Es lo que dirán cuando me muera. Porque realmente es como una lista de cosas que has hecho que, bueno, se agradecen porque después de muchos años, cuando uno es mayor, pues las ha hecho más o menos bien o más o menos mal, pero queda un poco raro cuando las oyes así. A mí por lo menos siempre me hace una impresión extraña. Lo primero lo que quería era daros las gracias porque estáis aquí, porque hace una tarde preciosa, increíble que en Huesca, primeros de marzo, haya 24 grados y haga calor. Yo he venido con mi jersey de invierno y todo pensando que, y resulta que en Huesca hace calor. Y pensando en esto, pues os agradezco todavía más que estéis aquí, porque lo normal sería que estuvierais paseando. Pero bueno, ya que habéis decidido darme esa prioridad y dar esa prioridad al curso que hacemos, pues agradeceros que estéis aquí. Y agradecer también a los organizadores de este ciclo sobre la enseñanza de la economía, que me han dado la oportunidad de venir hasta aquí y de tener, espero, un intercambio de ideas y de planteamientos con vosotros y vosotras. Anem por feina, que diuen els catalans, ¿no? Entonces vamos a empezar a intentar hablar un poco de cómo realmente la enseñanza de la economía, o alguna enseñanza de la economía mayoritariamente, se está utilizando para legitimar políticas económicas que son las que convienen a los intereses dominantes económicos y sociales de un país. Y para eso, a mí me parece que tenemos que empezar por una institución que es muy importante, que es el Estado. Nos enseñan siempre y nos quieren hacer creer que el Estado es un ente neutral. El Estado es: yo soy el rey de todos los españoles, o yo soy el presidente de toda la comunidad. Nosotros nos ocupamos del bienestar de todos. Bueno, supongo que somos suficientemente mayorcitos todos para no creernos exactamente esto que nos dicen. El Estado tiene diversas funciones, pero neutral no es. Y entre esas funciones yo querría destacar dos que son muy importantes en las sociedades modernas, que son las que llamaríamos de acumulación y de legitimación. ¿Qué quiere decir esto? La función de acumulación quiere decir que el Estado tiene que apoyar la producción de riqueza y la forma en que esa producción de riqueza tiene lugar. Una sociedad cualquiera que sea tiene que cubrir unas necesidades materiales. Y esto todas las sociedades. Y también la sociedad capitalista, que es la que vivimos ahora. Una de las cosas que me figuro que sí sabéis, perdonadme que os tutee, pero es que os veo mucho más jóvenes que yo. Entonces, una de las cosas que tenemos que cubrir en cualquier sociedad es cubrir las necesidades materiales. Y esas necesidades materiales se han cubierto siempre, mientras la sociedad ha sobrevivido, pero siempre de forma distinta. Nosotros tenemos ahora muchas veces la impresión, y las personas más jóvenes quizá más, de que siempre han sido las cosas así. Las cosas no han sido siempre así. La sociedad se ha ido organizando de forma muy diferente en distintas etapas históricas. Pero en todas esas etapas históricas el Estado ha tenido que... No, el Estado no, porque no existía. El Estado no ha existido hasta prácticamente el capitalismo, pero las instituciones existentes tenían que asegurarse que había una producción de riqueza, nunca ha sido justa, pero sí que permitiera sobrevivir a esa sociedad. Y a esa sociedad, a esa función le llamaríamos la función de acumulación. En el capitalismo, concretamente, esa función de acumulación se hace a base de que hay unos señores que son los propietarios del capital y que esos señores son los que determinan y toman las decisiones de lo que pasa en esa sociedad. Hay una cuestión que a mí me gusta destacar, y es que en el capitalismo muchas veces hablamos de que el capitalismo es injusto, que lo es. Hablamos de que el capitalismo genera desigualdad, que genera pobreza, todo eso es verdad. Pero muchas veces se nos olvida que en el capitalismo hay otra cosa que a mí me parece tan importante, o quizá a veces más, que hay solo un grupo de personas que toman las decisiones. Que quienes deciden sobre la riqueza de una sociedad es un grupo de personas solo.
Pensad vosotros por un momento qué capacidad tenemos los que estamos en esta sala de decidir si se va a invertir en Huesca en una empresa tecnológica o se va a invertir en Huesca en una empresa de servicios, o si se van a cerrar 4 empresas que ya existen y se van a marchar. Realmente las personas que no tenemos capital, no tenemos capacidad para decidir esto. Y esto es un elemento muy importante del capitalismo, es decir, quienes deciden es un grupo pequeño, que son los propietarios del capital. Entonces, en la función de acumulación en el capitalismo, lo que el Estado hace es reforzar la dinámica de esas personas que toman esas decisiones para que esa función de producción de riqueza quede consolidada y establecida. Si hay alguna jerga que no entendéis, me decís, y si es una pregunta corta, la respuesta la hacemos inmediatamente, si es más larga la dejamos para el coro. Bueno, pero entonces la función de acumulación, me importaría destacar que en el capitalismo consiste en apoyar al capital y a los que deciden por el capital a tomar las decisiones que ese capital decide tomar. Es decir, esta es la función de acumulación del Estado. Pero hay otra función que el Estado tiene que cumplir, que además en las sociedades que se llaman democráticas son necesarias. Esa función segunda es necesaria, que es la función que llamamos de legitimación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado tiene que tener a la población tranquila y contenta. Es decir, si la población no está contenta, no está bien, no está tranquila, sobre todo si no está tranquila más que contenta, puede generar problemas bastante difíciles y por lo tanto la segunda función del Estado para reproducir la sociedad capitalista es que la población esté de acuerdo con lo que hay, más o menos de acuerdo, pero lo suficientemente de acuerdo como para no crear problemas. Y esta sería la función de legitimación. Y las sociedades modernas, el Estado tiene estas dos patas en que tiene que apoyar al capital por una parte, generando la riqueza que ese capital ha decidido generar, y por otra parte tiene que hacer que la población esté de acuerdo con esto. Y son estas dos funciones relativamente importantes, bueno, son las funciones importantes. Fijaros que si no se cumple esto, si la legitimación no se lleva a cabo, ¿qué solución le queda al Estado? Imaginemos un Estado en que realmente hay una tensión, en que la población no está de acuerdo. No le queda al Estado más remedio que la represión. Nosotros, algunos de vosotros no, pero los que ya tenemos una cierta edad sí, hemos vivido 50 años en una sociedad en que la población en su mayoría no estaba de acuerdo, o mucha gente por lo menos. No me atrevo a decir si era la mayoría o no, pero mucha gente no estaba de acuerdo, que era la etapa del franquismo. Entonces, ¿qué tenían que hacer el Estado allí? Pues recurrir a la represión, que había gente en la cárcel, estaban prohibidas muchas libertades democráticas, para que la cosa se mantuviera ten con ten. Pero yo diría que a partir de los años 70, sobre todo, a nivel mundial llega un poco la sensación de que mejor tener democracias que dictaduras. Porque con la democracia la gente está más manejable, mejor, digamos, mientras que una dictadura exige un fenómeno de represión, pues que da fuerza, un tipo de situaciones que hace que no sea muy satisfactorio, tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, que la función de legitimación es también esencial, junto con la de acumulación, para que los estados modernos cumplan la función de reproducir la sociedad que ya existe. No es una sociedad que va a cambiar. Puede cambiar en sus aspectos elementales, si queréis, pero esenciales no cambian. Eso se ha observado muy claramente en América Latina, por ejemplo. Seguramente sois conscientes de que en los años 70, finales de los 60 y los años 70, en América Latina hubo bastantes dictaduras. Empezó Brasil, luego siguió Chile con Pinochet, siguió Argentina con Videla,
y la situación se aguantaba con una represión muy fuerte. En los 80 yo creo que sobre todo Estados Unidos y los pensadores de Estados Unidos se dieron cuenta que eso conducía a una situación muy tensa a nivel global y fueron cambiando para que las democracias sustituyeran a esas dictaduras. Y en este momento en América Latina, y lo mismo en el Estado español, lo que tenemos son unas democracias parlamentarias a cambio de, y no tenemos ya más aquellas dictaduras en cuya legitimación era muy difícil. ¿Cómo se legitima una sociedad? Fundamentalmente por dos elementos. Principalmente se legitima con la economía. No con la economía como disciplina, no con la economía del pensamiento. Se disciplina con la economía de la realidad, de forma que la gente pueda vivir. Si la gente vive decentemente, pues la gente está más contenta. No le importa tanto si es una dictadura o es una democracia. Todavía hay gente en el Estado español hoy que cree que en la época de Franco vivíamos mejor. ¿Por qué? Porque no había paro. O por lo menos no había un paro tan abierto como hay ahora. Es otro paro. Entonces, realmente, la forma más fácil de legitimar una sociedad es dando la forma de vivir a la gente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, 1945, se inició un periodo que fue de gran prosperidad para el capitalismo y desde 1945 hasta 1975 las clases trabajadoras europeas mejoraron mucho en sus condiciones de vida. En el Estado español ese proceso lo hicimos con retraso, se hizo después de la muerte de Franco, pero se inició ya en los años 60. Es decir, que la forma de que la población esté más contenta no es tanto de ideas, es decir, yo puedo vivir y vivo decentemente y la gente está contenta. Y entonces, si yo tengo mi trabajo, mi manera de vivir, si además hay algunos servicios sociales que funcionan bien, si los salarios de vez en cuando suben bastante, pues es una forma de legitimación importante. ¿Qué está pasando estos últimos años? Pues que esta forma de legitimación es cada vez más difícil. Y a partir de la crisis de los años 70, porque la crisis del año 2008 es otra, en el año 70 hubo, a partir de los últimos años 60 y primeros 70, hubo una crisis importante, tanto en Europa Occidental y particularmente también en España, y entonces, a partir de ese periodo, es más difícil que las personas de a pie, las que nos ganamos la vida con el trabajo, mejoremos nuestra situación. Ya os digo que en España ese proceso fue con retraso, empezó a finales de los años 60, pero es verdad que en los años 70, luego comentaremos un poco por qué, esta situación mejoró, hubo un proceso de industrialización, hubo un proceso de la muerte de Franco, un proceso de democratización formal y por lo tanto hubo una mejora de la situación de los trabajadores y eso legitima una sociedad. Pero cada vez es más difícil que el capitalismo pueda darnos esto porque el propio capitalismo tiene problemas. El capitalismo tiene cada vez más incertidumbres, más turbulencias. Si tenemos tiempo luego podemos hablar un poco de eso si queréis. Cuando falla el aspecto económico, hay otra manera, o a veces los dos juntas, que es el aspecto ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que el capitalismo va a intentar convencer a la población de que las cosas son como son por razones que no son económicas solo, que puede ser otro tipo de razones. Por ejemplo, en el franquismo se nos decía que una de las razones de los problemas que la sociedad española tenía es porque los golpistas de Franco habían intentado luchar para librar a España del comunismo. Yo de niña, en la escuela, claro, ya sé que hace muchos años de esto, pero rezábamos todos los días 3 Ave Marías por la conversión de Rusia. Y se ve que funcionó, porque Rusia ya no sigue siendo comunista. Bueno, es una forma de transmitir una ideología, de decir, bueno, nosotros estamos teniendo problemas porque hemos luchado contra lo que entonces nos decían el capitalismo, el comunismo internacional. Pero esto no solamente es una cosa que pasó en el franquismo en España. Por ejemplo, en este momento tenemos todos los estados teocráticos
de tipo musulmán, que realmente les están intentando convencer a las poblaciones de que lo importante es que Alá quiere que la población luche en una dirección determinada. Es decir, que tenemos una legitimación ideológica. Es decir, bueno, las cosas no son como tendrían que ser según la legitimación económica, pero sí, ideológicamente hay otras razones. Y, por ejemplo, en este momento se nos dice repetidísimamente que todo lo que está pasando, que no hay dinero, es la crisis económica. Es otra evaluación ideológica, es decir, no es la crisis. Yo siempre que oigo hablar de qué es la crisis digo, ¿y quién ha producido la crisis? ¿Y cómo se ha producido la crisis? ¿Y a quién le afecta la crisis? Pero normalmente eso se dice pocas veces, se dice es la crisis, como si dijeras es la lluvia. Cuando hay una inundación, hablamos de la lluvia, y mira, ha caído la inundación, ¿qué le vamos a hacer? O hay una luz de la nieve, o hay cualquier desgracia física. Y ahora nos quieren hacer creer que, bueno, la crisis es la que tiene la culpa de todos nuestros paros, de nuestras bajadas de salarios, de nuestra precariedad laboral, de la privatización de los derechos sociales, es la crisis. Bueno, pues esto sería abiertamente la legitimación ideológica, que refuerza la económica. Diríamos, la principal sería la económica, pero la ideológica la refuerza y en su caso la sustituye. Y ya os he dicho que si ninguna de las dos funciona, pues al final queda la represión, que no es una manera muy satisfactoria de gestionar una sociedad. Dentro de los elementos de legitimación ideológicos también está la ciencia. Muchas veces nos dicen, no, la ciencia exige que... Y dentro de esa ciencia, entre comillas, una de las ramas de esa ciencia nos dicen que es la economía. Es decir, que muchas veces nos dicen, esto es necesario porque la economía lo exige, o porque los economistas nos dicen. Es decir, que una de las formas que colabora a legitimar la sociedad es la disciplina de la economía. Cuando nos enseñan la economía, intentan explicarnos por qué las cosas son como son a causa de una serie de variables que nos dicen qué es la economía. Vamos a intentar profundizar un poquito más en esto, porque es el tema de la charla, ¿no? La economía con minúscula, digamos, la economía de todos los días, los recursos materiales que nosotros utilizamos para vivir, esto ha existido siempre. No ha habido nunca ningún problema. La sociedad, ya os he dicho antes, para sobrevivir tiene que producir los bienes materiales necesarios. Pero la economía como disciplina surge por el capitalismo. Eso no quiere decir que no existieran antes personas que escribían sobre economía, pero no se llamaba economía, era filosofía, era religión, era cualquier otra cosa. Los que somos más viejos, quizá nos acordemos que había en la Biblia una historia que contaba que José había sido un ministro, bueno, había sido pobre y se había escapado y había caído en manos del faraón, y había asesorado muy bien al faraón y le había dicho que 7 años, que primero venían 7 años gordos y luego venían 7 años de vacas flacas y que había que ahorrar los años de vacas gordas para las vacas flacas. Esto era pura economía. O sea, simplemente para señalaros que ya desde la Biblia se habla de economía, pero no como una ciencia autónoma, no como una disciplina autónoma. Y por lo tanto se puede decir que la economía como disciplina surge cuando el capitalismo se generaliza. Se autonomizó, o sea, anteriormente, como os acabo de decir, la economía estaba integrada en la religión, en la política, en la filosofía sobre todo. O sea, los autores que hablaban de esto hablaban de todas esas cosas juntas. Y no se hace autónoma, no se escribe específicamente sobre economía, hasta un señor que en Francia dicen que se llamaba Quesnay, François Quesnay, que era un médico del rey y que no debía de estar tan enfermo el rey y le daba tiempo de escribir economía en medio. Los ingleses dicen que no era Quesnay, que el que inventó la economía fue otro señor que se llamaba Adam Smith, que era clérigo escocés y que también debía de tener tiempo y escribió sobre economía. Un libro que se hizo muy famoso y que se llamaba La riqueza de las naciones. Escribió varios, ¿no? Pero el libro que es como el nacimiento formal de la economía es La riqueza de las naciones.
Y es curioso, menciono Quesnay por un lado y Adam Smith por el otro, porque ya es el primer punto que nos hace ver que la economía depende mucho del poder. ¿Por qué digo esto? Pues porque Quesnay era un poco anterior. Adam Smith publica su libro en 1786 o por ahí, no me hagáis mucho caso con los datos exactos, pero va por ahí. Y Quesnay había publicado sus libros unos años antes. ¿Por qué aparece Adam Smith como el padre de la economía y no aparece Quesnay? Bueno, porque durante ese periodo Inglaterra fue el país dominante en el mundo. Y como era el país dominante en el mundo, pues los franceses se quedaron en segundo lugar y Adam Smith fue el que apareció como padre de la economía, y es verdad que en parte lo era, pero lo que quiero decir es que ya dependiendo del poder del país en el que estuvieras, la gente le leía a Adam Smith o le leía a Quesnay. De todas formas, supongo que para nosotros nos da igual, bien sea Quesnay, bien sea Adam Smith, la economía surge con el capitalismo a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Y se libera, digamos, de la religión y de la filosofía. Adam Smith, ya os he dicho que era un clérigo protestante y escribe como tal clérigo, pero se libera la economía de la religión. A partir de Adam Smith, sobre todo aparecen en Inglaterra, no quiere decir que en Francia no hubiera otros, pero surgen sobre todo en Inglaterra. Aparecen una serie de autores que son muy conocidos, son importantes y que tratan de estudiar qué pasa en la economía. Son los que verdaderamente se van a plantear decir cómo funciona la economía, independientemente, repito, de las demás ciencias sociales. Hablan de economía política, es decir, era economía, pero era economía que estaba mezclada con la política. ¿Por qué empieza con el capitalismo? Porque en aquella etapa el capitalismo es una fuerza naciente, potente, fuerte, con mucho empuje, y de alguna forma hay que entender y hay que justificar lo que está pasando. Y ahí tenemos los intelectuales de aquella época, que eran los clérigos fundamentalmente, los intelectuales de aquella época que empiezan a plantearse qué pasa. Entonces empiezan a estudiar economía. Es decir, que la economía siempre ha ido vinculada como disciplina al capitalismo. Y en su primera etapa es una economía potente, creciente, con un capitalismo potente también, y por lo tanto su planteamiento es decir, no hay que preocuparse del capitalismo, dejarles en paz, dejar que los empresarios hagan lo que tienen que hacer y que nadie se meta con ellos. Adam Smith escribió el libro y unas frases en él muy famosas que son laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que el Estado no interfiera. ¿Por qué? Porque es un capitalismo potente que no necesita del Estado. Es decir, la función de acumulación del Estado ya la hacen ellos solos. No sé si me explico. Pero es aquello de decir que el Estado tiene tanta fuerza el capitalismo que crece que realmente no necesita que el Estado le ayude mucho. Entonces tenemos claramente un capitalismo liberal. Era un capitalismo liberal. El año 1910, por ahí, es decir, al principio del siglo XX ya, en toda esta dinámica hay un planteamiento que surge de Estados Unidos, que es lo que se llama el Fordismo, que fue importante porque planteaba, fue Henry Ford el que hacía los automóviles, el que descubrió el Fordismo, porque se planteó, yo creo que con muy buen criterio en aquel momento, que realmente si quería producir muchos automóviles, tenía que pagar a sus trabajadores el suficiente salario para que pudieran comprar automóviles. Porque antes, claro, un trabajador no se podía comprar automóviles. Y a este movimiento se llamó Fordismo. Y fue uno de los hitos importantes del capitalismo moderno. Es decir, hay que pagar a la gente que puede comprar las cosas lo suficiente para que pueda comprarlas, ¿no? Porque claro, el capitalismo produce. El capitalismo es muy competente para producir, pero lo que produce se tiene que vender. Porque todos sabemos que el objetivo del capitalista es obtener un beneficio. Y si no vende, no tiene beneficio. Por lo tanto, el Ford se da cuenta, en 1910, algunos otros ya lo habían escrito antes, pero él, que era el amo de la Ford, decide que va a subir los salarios de los trabajadores para que puedan comprar automóviles. Y el movimiento aquel se llama Fordismo.
Es decir, que siempre la disciplina de la economía ha tenido mucho que ver con lo que pasa en el mundo real. A veces la relación es dialéctica, es una mezcla, porque ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Pues no sabemos, pero realmente lo que surge es que la dinámica del capitalismo y la disciplina de la economía van juntas. Porque el fordismo es de principios del siglo XX y ese planteamiento liberal sigue hasta que pasa la guerra del 14-18 y sigue hasta la crisis de 1929. Supongo que la mayoría de vosotras sabéis que hay una crisis muy fuerte en 1929, hasta ahora la mayor que ha existido, aunque ahora dicen que a lo mejor la del 2008 fue casi tan grave, no se sabe muy bien, pero bueno, supongamos que la de 1929 fue mayor. Y en 1929 el capitalismo, que ha atravesado dos guerras, el 29 no había atravesado la segunda, había atravesado la Primera Guerra Mundial y estaba teniendo muchos problemas. Yo no voy a entrar ahora en los problemas porque sería una cosa un poco técnica, pero por ejemplo la moneda había perdido su capacidad en oro, había problemas de déficit de balanzas de pagos importantes, es decir, el capitalismo tenía turbulencias importantes y al final acaba con una acaba con una crisis importante, como todos sabemos, en 1929. ¿Qué pasa entonces? Que la economía cambia, la disciplina de la economía cambia. ¿En qué dirección cambia? Que la función de acumulación dice, tengo que ayudar, el Estado tiene que ayudar al capital. El Estado tiene que ayudar. Lo que pasa es que decir que tiene que ayudar al capital queda muy feo, y entonces se dice el Estado tiene que ayudar a la economía. Pero realmente lo que está ayudando es a recuperar la economía para el capital. Y hay un economista famoso que seguramente todos habéis oído hablar, que es Keynes, que es el que escribe en los años 30 una serie de elementos que explican una política que en Estados Unidos ya estaban haciendo desde 1930. Es decir, Keynes escribe en los años 33-34, su libro se publica en 1936, pero en Estados Unidos Roosevelt, que era un presidente demócrata, ya estaba haciendo la política que Keynes luego va a explicar. Lo lío un poco, pero es que es así de liado. Y entonces lo que quiero es explicar cómo van juntos la dinámica del mundo real y la disciplina de la economía. Y a partir de Keynes se explica que realmente el Estado tiene que ayudar a la economía. Dicen a la economía, yo os digo al capital, pero ellos dicen a la economía. Y realmente empieza otra etapa del pensamiento económico importante, de 1936 se podría decir, que dura realmente hasta 1975-77, es decir, que algunos de nosotros ya estábamos vivitos y coleando en aquella etapa. Los más jóvenes no, pero los más maduros sí. Es decir, otra vez, la crisis hace que la disciplina de la economía reflexione y cambie. Y el Estado tiene que venir en socorro del capitalismo. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, el año 1945, había una situación política muy interesante. La guerra, en Francia especialmente, bueno, en la Europa continental, Francia, Bélgica, la habían ganado los partisanos. Y los partisanos eran la izquierda de aquel periodo, una izquierda potente, una izquierda en muchos casos comunista, en otros casos no, pero era una izquierda popular, fuerte. Y habían sido muy importantes en la lucha contra el fascismo. En Italia también. ¿Qué pasa entonces? Que existían unas organizaciones políticas, institucionales, normales, que eran los partidos socialdemócratas, que habían nacido 50 años antes, no habían nacido antes. Los partidos que hoy decimos son los partidos políticos, la clave de todo, cuidado, son de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero aquellos partidos tenían una fuerza popular grande, y los sindicatos tenían mucha fuerza. Y entonces, frente a esa fuerza de los sindicatos y de los partidos, a la vez hay un periodo de reconstitución del capitalismo que se había deshecho, Europa se había deshecho. España no estaba en este planteamiento, pero en Europa se había deshecho Europa con la Segunda Guerra Mundial y había que reconstruir Europa.
Y al reconstruir Europa, esto es bueno para los negocios. El otro día ya lo oísteis a Trump, ¿no? Que van a ganar más guerras. Bueno, la guerra es muy buena para los negocios. Para según y quién, pero para los negocios. Entonces, en Europa también pasó que después de la Segunda Guerra Mundial había, por un lado, un capitalismo que tenía fuerza, porque se estaba reconstituyendo, y por el otro lado, unas clases populares que tenían empuje. ¿Qué supuso eso? Pues que la economía se cambiara un poco otra vez, no del todo, pero algo sí, y se hablara de la necesidad del estado del bienestar. Es decir, el estado del bienestar había surgido en Alemania a finales del siglo XIX, pero sobre todo se consolida, importante, después de la Segunda Guerra Mundial, al impulso de esas dos fuerzas que acabo de deciros. La fuerza de un capitalismo potente por un lado y la fuerza de unas clases populares, no solo trabajadores, de unas clases populares con fuerza que decían: nosotros hemos luchado por algo, ahora exigimos que se nos dé por lo que hemos luchado. Es decir, otra vez la economía cambia según parezca la situación del capitalismo y de las fuerzas sociales. En los años 70, 1970 ya, aparece la crisis. Se había pensado, desde 1945 hasta 1975 no había habido crisis, y era el primer periodo que había sido tan largo sin crisis. Incluso los economistas críticos empezaron a decir: ya no va a haber nunca más crisis, ya sabemos cómo manejar esto, el Estado nos puede ayudar y no va a hacer falta, no va a haber problemas, etcétera, etcétera. En los años 70 va el tío Paco con la rebaja y se plantea una crisis importante. Una crisis importante que empieza en los años 66 con la guerra de Vietnam en Estados Unidos y se refuerza con la subida del precio del petróleo el año 73 y el año 78, que subió por segunda vez. Pero la sorpresa grande para la mayoría de economistas, yo era estudiante joven entonces, y me acuerdo perfectamente que la sorpresa grande para la mayoría de los economistas era que realmente no pensaba nadie que iba a haber crisis. Y hubo una crisis, y entonces empezaron a pensar por qué iba a haber crisis. Esa crisis de los 70 hizo que cambiara la teoría económica otra vez. No cambia radicalmente, no cambia de fondo, pero sí cambia la política económica que está vinculada a la economía. Porque entonces le pasa lo que les había pasado en la época de Keynes, que hacía falta que el Estado le ayudara a la economía. Pero hay entonces unos teóricos que dicen que no, que la culpa de la crisis la tiene el Estado. Y que por lo tanto lo que hay que hacer es que el Estado les deje a las empresas hacer lo que quieran, que se olvide de lo que le estaba ayudando el Estado a los países y que las empresas, que ya son transnacionales, van a hacer que la economía funcione bien. Y por lo tanto va a haber la legitimación de aquella etapa, es decir, las cosas no funcionan por culpa del Estado. O sea que fijaros el cambio, ¿no? Al principio del siglo XIX dicen: no hay que tocar, el Estado no tiene que tocar la economía porque realmente no hace falta. Con la crisis del 29 dicen: el Estado tiene que ayudar a la economía. Con la crisis de los 70, al revés, empiezan a decir: la culpa de la crisis la tiene la economía, la tiene el Estado, por lo tanto hay que dejar que el Estado, hay que separar el Estado de la economía. Y esta es la situación hasta el año 2008. Y esa separación del Estado de la economía es lo que nosotros conocemos como neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo no es más que decir: la teoría de Keynes no vale, la teoría de Ford no vale, lo que hay que hacer es que las empresas hagan lo que a ellas les parezca bien. En definitiva, de lo que se trata es de eso. Pero tengo que hacer un paréntesis en medio, al que luego volveré ligeramente, pero que hay que hacer. A algunos se le ha podido ocurrir: no había nadie que dijera lo contrario. Y sí había alguien que dijera lo contrario. A finales del siglo XIX, segunda mitad, no a finales, la segunda mitad del siglo XIX, aparece un señor que es diferente de los otros economistas, que tampoco era economista, que era filósofo, pero que escribe un libro muy importante, que a todos os sonará el nombre por lo menos, que es El Capital. Y el que escribe ese libro es Carlos Marx, que
inicia la economía y hace un tratamiento de la economía desde otra óptica. Es decir, él se sitúa en la óptica de las clases populares. Y entonces aquí nos encontramos con una situación que creo que merece la pena explicar. Todos los que os he dicho que escribían sobre economía, si rascamos un poco en ellos, ¿quiénes eran? Los intelectuales de la época. Y los intelectuales de la época fundamentalmente provenían de las clases benestantes, es decir, provenían de las familias que vivían muy bien. En aquella época a la universidad los pobres no iban, ahora tampoco, pero bueno, menos entonces. Y entonces, realmente, estos ven el mundo desde donde están. Y ven el mundo desde el empresariado, que es el que se mueve, el que mueve la economía. Y entonces cuando dicen, hay crisis, dicen que hay crisis fundamentalmente, es verdad, porque están parados, porque hay parados, el Keynes estaba muy preocupado porque estaba parados, pero fundamentalmente lo que le preocupaba es que el proceso de acumulación, de producir riqueza, no se estaba dando. Keynes era muy explícito, decía claramente, yo soy capitalista y quiero que se salvara el capitalismo. Bueno, entonces él estaba mirando la economía, todos estos que he dicho hasta ahora, estaban mirando la economía desde la óptica, diría yo, si queréis simplificando, desde la óptica del empresariado, desde la óptica de los poderes económicos dominantes. Pero en medio surge Marx, que Marx también era de buena familia, pero escribe desde otra óptica. Y entonces él se sitúa desde el lado de los trabajadores y hace otra economía completamente distinta. O sea, estoy intentando explicar, no sé si lo consigo, cómo realmente, según la problemática que tú quieras aproximar, tienes uno u otro enfoque. Si yo mañana soy economista del Banco Santander, pues seguramente voy a ver la economía y además a lo mejor la veo realmente con unos ojos distintos de que si soy economista de un sindicato pequeño, ¿no? Bueno, pues esto es lo que le pasa a Marx. Marx empieza a hacer un planteamiento de la economía distinto de la economía que estaban haciendo los autores que trabajaban hasta entonces. Entonces inicia toda una corriente de economía crítica ya a mediados del siglo XIX, que es todavía la fuerza más poderosa que hay hoy como economía crítica. Luego volveré sobre este tema, pero tenía que hacer un poco el paréntesis porque Marx estaba en medio y no me podía saltar al tan importante. Estábamos entonces en la crisis de los 70 y cómo el proceso de la crisis. ¿Y por qué ahora los economistas dicen que el Estado estorba? Fijaros que con Keynes dicen que venga el Estado a ayudarnos. Y sin embargo, en los años 70 dicen el Estado está generando los problemas. ¿Por qué? Porque durante los años estos que os he dicho del buen capitalismo, del no bueno en el sentido de que era bueno, que era justo, sino que había ido bien para los trabajadores, durante esos años los trabajadores habían conseguido ganar más y trabajar más y había pleno empleo y por lo tanto eran más exigentes. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, las exigencias las tienen porque el Estado ha regulado la economía. Por lo tanto, lo que nos conviene hacer ahora es que el Estado abandone la economía y dejemos que los trabajadores se defiendan y los empresarios hagan lo que les parezca a ellos. Y en los años 70 se inicia ya todo el proceso de la política económica neoliberal, que es el que todavía estamos viviendo ahora. Porque el año 2008 hay otra crisis. O sea, la crisis de los 70 dura hasta 1985, 1990, según los países. En nuestro país, casualidad, dura siempre un poco más. Pero hacia los años 95, por ahí, la economía está ya recuperada. Y sigue la economía, pero los economistas dicen que el Estado no toque la economía. Hay que desregular. La palabra es que el Estado no regule, porque el Estado había regulado las relaciones laborales, había regulado la provisión de derechos sociales, había regulado la salud de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los economistas de esa época dicen, no, el Estado que no entre. Entonces, con esto, con las nuevas tecnologías,
y con otra serie de elementos en los que ahora no tenemos tiempo, pero que si luego queréis podemos hablar de ello, surge la crisis del 2008. Y en la crisis del 2008 nos encontramos con un fenómeno bastante curioso. Por un lado, como sabemos todos, el capitalismo se resiente. Todo el sistema financiero global tiene el riesgo de hundimiento, y de hecho en Estados Unidos se hunden bancos muy importantes, en el Estado español con retraso, como siempre, pero también se hundieron bancos muy importantes, también se hizo que se hundieran las cajas de ahorros, etcétera, etcétera, todo el proceso de crisis que hemos visto. Y entonces aparece una situación interesante por lo siguiente. La teoría económica, lo que escriben los economistas, no cambia. Siguen diciendo, el Estado tiene que irse, que les dejen a las empresas hacer lo que quieran. Además, estamos hablando ya de la economía global, estamos hablando de la globalización. La globalización se inicia en los años 90, se inicia mucho antes, pero se empieza a hablar de globalización en el año 95, 1995. Entonces siguen diciendo, el Estado no tiene que entrar en nada de eso, lo importante es que las empresas hagan lo que quieran. Pero cuando llega la crisis del 2008, siguen diciendo lo mismo, absolutamente lo mismo, pero le dicen al Estado, ahora nos tienes que ayudar. O sea que son completamente incoherentes, completamente contradictorios entre la teoría de sus mejores universidades y lo que le están pidiendo al Estado que haga. Y este es un fenómeno que yo no encuentro explicación y estoy leyendo bastante a ver si encuentro quien da la explicación y no da nadie una explicación a este tema. ¿Sí? A lo mejor es sencilla, ¿no? Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. No, claro, que es lo que hacen, pero lo que quiero decir es que hay como un divorcio fuerte entre lo que dicen y lo que le piden al Estado que haga. Es muy curioso porque en España, por ejemplo, no sé si os acordáis que el presidente de la COE, que es la Organización de los Empresarios, era el Díaz Merchante, aquel que luego está en la cárcel, me parece que todavía está en la cárcel, por su preclara honradez. Pero en el momento de la crisis lo dijo literalmente, dice, ahora tiene que ayudarnos porque tenemos problemas, pero en cuanto nos pasen los problemas que nos dejen en paz otra vez. O sea que... Hombre, ¿y esto? porque claro, cabreos que le cuesten o teorías que le cuesten dinero a mi bolsillo, ninguna. Eso ya lo decían claro. en la cuenta de la vieja. Bueno, y exactamente lo hacen en Estados Unidos. Estados Unidos, que es donde surgen todas estas cosas, le dicen a la Reserva Federal, le dicen, usted nos tiene que ayudar. Y los estados de Europa más tarde, porque en esos son más duros, dirigidos por Alemania, pero le dicen también al Banco Central Europeo, usted nos tiene que ayudar. Y entonces ahora tenemos un divorcio absolutamente entre la teoría que enseñamos en las universidades y lo que le estamos pidiendo a los estados que hagan. Y es muy curioso, pero nadie, o sea, se entiende lo que dice este compañero de que es para socializar las pérdidas, pero a nivel teórico nadie me explica por qué no ha cambiado la teoría. Yo tengo alguna hipótesis, pero solo una hipótesis, que habría que trabajar más, que es que realmente el poder del capitalismo actual, poder del capitalismo y también incluyendo en él el poder del capitalismo financiero, que es enorme, ¿no? Ese poder es tan fuerte que ni las universidades más potentes se atreven a enfrentarse a ese poder, porque dependen del dinero que ellos les den. Pero como no tienen otro remedio, le piden al banco, a los bancos centrales y a los estados que les ayuden. Pero no se atreven a cambiar el paradigma, no se atreven a cambiar la teoría. Porque las mejores universidades del mundo viven del dinero que les dan los estados y también las grandes empresas transnacionales. Y entonces, por la primera vez en la historia reciente, que es la que estoy intentando explicar, pues realmente hay esta separación entre la teoría y la práctica, de forma que tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo están bombardeando de dinero a los países, al nuestro también, a los bancos de los países, no a nosotros, a los bancos de los países centrales, y la teoría es completamente distinta. Lo cual, bueno, es bastante sorprendente, ¿no? Y la explicación para mí única es eso, que el poder del dinero, del capital financiero y del capital industrial es tanto que financian las mayores universidades del mundo
y no se atreven, porque las grandes universidades de Estados Unidos las financian las empresas, no las financia el Estado. Y entonces no se atreven a decir esto hay que cambiar, porque se quedarían entonces a lo mejor sin empleo, y la gente... Y por eso lo que estoy intentando ilustrar es cómo realmente la disciplina de la economía depende del poder económico. No sé si esto, con la excursión histórica que he intentado hacer, queda claro, ¿no? Y entonces a nosotros nos están dando distintas orientaciones, porque han conseguido, y están consiguiendo, calar en nuestras mentes, que nuestras mentes funcionen de acuerdo con lo que ellos quieren. Seguramente no todos vosotras sois economistas, pero aunque no seáis economistas, la mayor parte de vosotras habréis oído decir no hay alternativa, no hay salida, no hay otra manera de hacer las cosas, que era el eslogan de la señora Thatcher. Pero se ha modernizado ese eslogan y ahora la mayoría de nosotras y nosotros muchas veces decimos, hombre, esto es lo que hay, no hay más. Bueno, eso es decir, no hay alternativa. Nos han comido el coco. Y a mí me parece que esto es una de las cosas más graves que se pueden hacer. Porque lo que nos están diciendo es, no hay nada que hacer, y la historia es así, y el capitalismo va a durar para siempre. Hay un autor estadounidense que se llama Fukuyama, y que dice que la historia ya ha llegado al final, que ya no va a haber más historia, y que ya estamos en el capitalismo, y que en ese capitalismo vamos a vivir, y que ya está. Y esto nos lo han transmitido. Y nosotros acabamos convencidos de que no hay ninguna posibilidad de alternativa. Y además, si tú dices que eres anticapitalista, que mi amigo Juan me ha dado ese honroso adjetivo, pues prácticamente consideran que eres una persona irresponsable. En primer lugar, viejo o vieja. Y dice, uy, se quedó en el mayo del 68. Eso es lo menos que pueden decir. Pero además de quedarse en el mayo del 68, no es serio. Yo no sé si oís cuando hablan en la televisión de los anticapitalistas. Hablan de los anticapitalistas como si fueran, no sé, como bazofia humana casi, ¿no? O sea, son irresponsables, llevan una pinta además que no llevan ni corbata ni nada. Eso que ahora el ir sin corbata está de moda, pero bueno. Y, bueno, el anticapitalismo no puede existir, ¿no? Y es curioso, porque en este tomar nuestras mentes, han tomado también las mentes de los dirigentes de izquierda. Porque si os dais cuenta ahora, los dirigentes de la izquierda, de las distintas izquierdas, ya nunca hablan de cambiar el sistema económico. A lo más, hablan de paliar los problemas que genera este sistema económico, de paliarlos. O sea, vamos a ver si podemos disminuir la pobreza. Vamos a ver si podemos disminuir la desigualdad. Bueno, ya vamos a hacer lo posible para ver si subimos las pensiones un 0,25% al año. Vamos a ver si conseguimos que los jóvenes tengan empleo. Pero si os fijáis, si a partir de hoy os entra un poco la curiosidad, fijaros que casi nunca, alguna vez, pero muy pocas, dirán, y esto es porque vivimos el sistema capitalista. No, es como, esto es lo que hay, las cosas son como son, y lo más que podemos hacer es, pues bueno, vamos a ver si tomando medicinas esto se arregla. Pero tomando medicinas nada más. Es decir, que realmente no se trata en ningún momento de decir el fondo de la cuestión es que tenemos un sistema injusto, es un sistema que las decisiones se toman como os he dicho antes, sino que el problema es que, bueno, que no funciona muy bien. Y como no funciona muy bien, pues vamos a intentar funcionar un poco mejor. Pero es un dominio sofisticado, es un dominio elaborado, no es un dominio burdo. No es que nos dicen, no hay nada que hacer. No, nos convencen que no hay nada que hacer. Y realmente ha llegado a tal grado que, sobre todo entre los jóvenes, lo que os he dicho antes de esto es lo que hay, ha entrado en la mente de la gente y realmente no pensamos que puede haber otra cosa. Yo hago bastantes charlas sobre pensiones y siempre me dice alguien, bueno, pero no tendremos pensiones. Depende de si luchas por ellas o no. O sea, la imagen de que los derechos sociales se lucha por ellos, mucha gente joven no la tiene. Es la idea de que, bueno, el sistema tenía pensiones, el sistema tenía salud, el sistema tenía educación,
y la crisis, es decir, alguien de fuera del sistema hace que esto no funcione. Entonces vamos a ver si funciona un poquito más. Pero este es el planteamiento. Y la verdad es que cada vez más los llamados intelectuales hablan cada vez más en nombre de la sociedad, cuando dicen tenemos que ser competitivos. A ver, ¿eso qué quiere decir? Porque tenemos que ser competitivos deciden que hay que bajar los salarios. Y entonces dices, oiga, que a mí me afecta el ser competitivo, que si me baja el salario yo no puedo llegar a fin de mes. Ah, pero como hay que ser competitivos, entonces yo me pregunto, bueno, ¿y para qué hay que ser competitivos? De que realmente no reconocemos que en la sociedad hay clases sociales distintas y que ser competitivo le puede ir muy bien a la Repsol y que les dará trabajo a lo mejor a algunos trabajadores de la Repsol, pero que seguramente les va a dar trabajo con menos salarios. Es decir, que lo que pasa en una sociedad no es toda igual para todos. Y sin embargo, si veis la prensa, y sobre todo si veis la televisión, veréis que siempre hablan, no, porque la balanza de pagos ha ido muy bien este año, o este mes. Pues, oiga, ¿y a mí qué me va? Es verdad que de ahí se pueden deducir empleos y salarios, pero si yo miro desde mi empleo y mi salario, resulta que si para tener una buena balanza de pagos tengo que quedarme en el paro, pues a lo mejor no me interesa mucho tener una buena balanza de pagos. Es decir, que las sociedades están constituidas por clases sociales, y lo que le puede ir muy bien a una clase social igual no lo viene bien a otra, porque todos sabemos que es verdad que los beneficios estos últimos años han aumentado, que los ricos cada vez son más ricos y cada vez hay más ricos, pero también a la vez menos ricos, pero más ricos, más grandes de ricos, y sin embargo se sigue hablando como el conjunto del país. El otro día el Fondo Monetario Internacional dice, no, España tiene que seguir con la reforma laboral apretando tuercas. Dice, oiga, pues si voy a tener empleo y me van a pagar 300 euros por trabajar, a lo mejor no me compensa ni nos compensa a nadie. No sé si consigo ilustrar lo suficiente la idea esta de que hablan en nombre de todos, cuando realmente la situación es mucho más heterogénea, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué hace? Pues disimular el dominio de los grupos dominantes. Disimular que realmente la economía que se está haciendo, la que nos dice que hay que privatizar, la que nos dice que no hay dinero para los servicios sociales y para los derechos sociales, la que nos dice que hay que disminuir los salarios, que el trabajo tiene que ser cada vez más precario, que lo mejor que pueden hacer los jóvenes es marcharse al extranjero, toda esa economía es una parte de la economía que conviene a los que mandan en el sistema, a los que dominan el sistema, pero que realmente no es una economía vista desde lo que nos conviene a nosotros. Es posible que algunos y algunas de vosotros penséis y decir, no, pero es que de lo que pasa arriba se desparrama, porque eso también nos cuenta, se desparrama lo que pase debajo. Bueno, no siempre, ¿eh? Lo que pasa arriba muchas veces se desparrama hacia arriba haciendo más ricos y más millonarios. No voy a dar datos, pero todos sabemos que hay datos que muestran claramente cómo aumenta la riqueza de los más ricos, ¿eh? Por lo tanto, no es que siempre se desparrama, ni mucho menos. Pero es que además de que no se desparrama, es decir, bueno, pero si nosotros al final, en medio, no podemos vivir, ¿qué sentido tiene que nos digan que, por ejemplo, ahora la economía está creciendo? Es verdad que en el Estado español la economía está creciendo. Ha crecido el año pasado al 3,2%, me parece. Qué bien, está creciendo. ¿Y los salarios dónde andan? ¿Y los servicios sociales dónde andan? ¿Y las pensiones por dónde andan? Entonces, realmente lo que nos tenemos que dar cuenta es que lo que nos están diciendo hay que matizarlo mucho y que no vale legitimar lo que está pasando, porque nos están diciendo, no, el Fondo Monetario Internacional dice, hay que dar otra vuelta de tuerca a los salarios. Y dice, bueno, pues ¿para qué? ¿Y para quién? ¿No? Y entonces, lo que tenemos que plantearnos es que nos están legitimando, que la economía realmente la están utilizando como un instrumento para legitimar las cosas que a ellos les convienen.
y que realmente están haciendo aquello que les va bien, justificándolo por esto. Ya había un economista polaco, por cierto, no el señor que era diputado del Parlamento Europeo, que dijo las burradas que dijo el otro día, pero había un diputado polaco que se llamaba Kalecki, que en 1983 dijo: no, si los gobiernos no tienen ningún interés en que haya pleno empleo, porque si los trabajadores tienen pleno empleo, exigirán más salarios, exigirán más derechos sociales. Entonces, a los gobiernos y a los que mandan en los gobiernos, que no son los que aparecen en el Parlamento, a los que mandan en los gobiernos, lo que les interesa es que haya bastantes parados para que los salarios no suban como subirían si tuviéramos pleno empleo. Esto lo dijo el año 33, un economista polaco. Esto sigue valiendo ahora, porque lo que realmente están haciendo con todo el tema de la crisis es simplemente decirnos: ustedes tienen que apretarse el cinturón y dos cosas: no protestar, sobre todo callarse y decir que es la crisis, es la competitividad global lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que están haciendo. Entonces, esta es la economía que se enseña en las universidades. Esta es la economía que estamos enseñando en las universidades. Y es una economía falaz, no se puede decir otra cosa, es falsa. Y además se sabe que es falsa. Los propios economistas convencionales saben que es falsa, pero les permite seguir viviendo. Yo no digo que todos los economistas convencionales son unos vendidos. Algunos sí, pero no todos. Pero sin ninguna duda es que están muy cómodos donde están. Es decir, están enseñando cosas que les permiten ganarse la vida, que quedan bien, que hasta dan premios Nobel, que les dan valores, que les dan prestigio social, y por lo tanto les dicen: bueno, pues sigamos. No es que se venden, pero no tienen la curiosidad de mirar qué hay detrás. No sé si me explico. Es decir, y los economistas somos eso, somos eso. Entonces, lo que nos encontramos ahora con la economía como disciplina es que hay la gran corriente, pero la gran, que es esa economía, es la economía de las universidades. Y después queda la economía crítica, que, como les decía antes, tiene su origen en Marx, pero hay también algunas otras escuelas en medio que no son estrictamente marxistas, que yo he recogido en este librito, y que es un poco la economía crítica que hay hoy. ¿Cuál es la esencia de la economía crítica? Pues que se sitúa desde los economistas, desde las clases populares. O sea, los otros se sitúan con el capital, lo disimulan más o menos, pero se sitúan con el capital. Y la economía crítica se sitúa con las clases populares, con los trabajadores y con los consumidores normales. Y entonces lo que nos encontramos es que tenemos esas dos ramas. En las dos ramas hay distintas facetas, en las dos grandes ramas. Una es la economía crítica y la otra es la economía convencional. En las dos hay distintos autores, pero en este momento en la convencional está totalmente dominada por los autores que se llaman neoclásicos y son los neoliberales. O sea, los autores que son los que dominan completamente las universidades. Aunque ya les he dicho que en la práctica están exigiendo a los estados que actúen. Y hay algunas cosas que quisiera destacar, tenemos que hablar de más cosas, pero yo quisiera destacar que en todo esto hay como dos elementos que a mí por lo menos me preocupan y me van a permitir que los exprese. Por un lado, estoy observando que lo que están haciendo nuestros gobernantes y también los empresarios, van muy juntos, es utilizar los expertos como una fuerza de legitimación. Me explico. Ellos dicen enseguida: vamos a buscar unos expertos que nos dirán lo que hay que hacer. Bueno, eso es falso. Los expertos te pueden decir: mire, si usted hace esto, saldrá esto. Si usted hace esto, saldrá esto. Si usted hace esto, saldrá esto. Pero elegir lo que hay que hacer, lo tenemos que hacer la población. No pueden ser los expertos, porque entonces ni democracia ni nada. Lo que estamos hablando es de unos pocos señores que van a decidir lo que hay que hacer. Está bien que los expertos nos digan: si hace esto, saldrá esto. Si hace esto, saldrá esto. Si hace esto, saldrá esto. Pero, sin embargo, en este momento se están utilizando los expertos para convencernos de que lo que hay que hacer es lo que le conviene al capital. Os voy a poner dos o tres ejemplos. El primero, el más importante, uno de los más importantes, el
tema de las pensiones públicas. En el tema de las pensiones públicas nos dicen que hay unos problemas económicos. Bueno, yo os anticipo que yo no me las creo, pero no tenemos tiempo de hablar de ello y lo dejamos para otro día, para otro año. Pero, de todas formas, ¿qué han hecho para justificar la reforma de las pensiones? Nombraron una comisión de expertos. Dicen, lo que esos expertos digan va a misa. Hay que hacerlo, porque han dicho los expertos. Bueno, primero, los expertos se venden y se compran como los zapatos. Todo depende de lo que les pagues. Y segundo, no solamente en dinero. Los expertos se venden y se compran por educación, por clase social, por el ambiente donde están. Miran a la economía de unos ojos o de otros. Y casualidad, en el tema de las pensiones públicas, la reforma fiscal que hizo el PP últimamente nombró también a un comité de expertos para decir lo que había que hacer. Y en el comité de expertos, el presidente del comité de expertos, que al final en la profesión más o menos nos conocemos, es el más fuerte abogado de que las empresas no paguen impuestos. Claro, entonces, de ahí sale un tipo de reforma fiscal, que además es la que buscaban los que les han nombrado a los expertos, y ahora nos quieren convencer, nos quieren legitimar que realmente lo que hay que hacer es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, la economía se está utilizando puramente como un instrumento, claramente para esta cuestión. Y el segundo punto que a mí me preocupa mucho es el asalto a la educación. No sé si está pasando en Aragón, pero en Cataluña y en el resto del Estado, en algunas comunidades autónomas, los bancos están financiando unas campañas en las escuelas y en los institutos en que los jubilados de los bancos y los que los bancos nombren van a las escuelas a explicar a los niños desde los 7 años temas financieros, formación financiera. Y las familias están muy contentas porque, bueno, como no entendemos nada, pues por lo menos que nos expliquen un poco, ¿no? ¿Qué es esto del tipo de interés y qué es esto de no sé qué y no sé qué? Es una operación verdaderamente perversa, porque están entrando en la mente de los niños. Y además están entrando sin ninguna de las garantías de lo que supone ser profesor. Yo no sé cómo los sindicatos de maestros no están en pie de guerra, porque verdaderamente si resulta que para ser maestro tienes que haber hecho una carrera y después pasar unas oposiciones y después no sé qué y después no sé cuántos, y ahora resulta que vienen los de los bancos y te regalan, porque encima es parte de su obra social, que vendrán sus jubilados, que están aburridos porque se han jubilado por 52 años, que vendrán sus jubilados y explicarán a los niños lo que es el sistema financiero. No sé si alguno habéis tenido la oportunidad de ver lo que explican a los niños. Yo tengo en casa uno de los planes de estos que se está utilizando en Cataluña y es verdaderamente escandaloso a tope. Hay dos elementos clave en esos cursos. Primero, que lo primero que hay que pagar en una casa es la hipoteca, que por encima de todo hay que pagar la hipoteca, y segundo, que hay que hacer un plan de pensiones a niños de 7 años. Bueno, y eso se está haciendo. Y claro, todo esto conduce a una formación, entre 18 comillas a cada lado, de economía que está pervirtiendo totalmente las mentes de nuestros niños. Y esas cosas quedan. Pero además de los niños, eso se hace para que lleguen los padres. Y al final los padres pobres tengan que pagar... Bueno, la hipoteca ya la pagan por encima de todo, porque si no les echan. Pero para eso no hace falta que vaya ningún técnico de los bancos para decirles esto, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo creo que están utilizando una serie de instrumentos basándose en lo que ellos llaman la economía, que es mentira, y que realmente están influyendo tremendamente en las cabezas de nuestros niños para que dentro de nada digan esto es lo que hay y como no hay otra cosa, pues vamos a tener que hacer esto, ¿no? Y creo que estas cosas hay que denunciar. Bueno, me estoy alargando bastante. Quería preguntar un poco a todos, antes de ir al coloquio, que podíamos mirar un poco cómo se está legitimando el sistema ahora con la economía. Es decir, ver el sistema actual y cómo realmente se está legitimando, qué cosas nos dicen de economía que legitiman el sistema. ¿Se anima alguien a decir alguna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
No quiero forzarles, quizás si tuviéramos más tiempo, pero como vamos muy rápido. Yo voy a mencionar algunas, pero es simplemente porque me gustaría que si lo que yo les he dicho les ha parecido bien, cuando ustedes estén en sus casas o estén leyendo algo o viendo la televisión, siempre piensen, ¿esto a quién está legitimando? ¿Qué está justificando? ¿No? ¿Qué está diciendo? La primera cosa que plantean, ya lo he repetido varias veces, pero vale la pena señalarlo al final, el hecho de que no hay alternativa. El capitalismo ya ni se menciona, que está aquí para siempre. Esto es así y las cosas son así. Y cambiar las cosas, bueno, estos locos que dicen de cambiar las cosas, o están borrachos o están locos. Bueno, pues mejor que estén locos que borrachos, porque lo de borrachos se les pasará, pero la locura no. Pero realmente la idea de que no hay alternativa está, ya les he dicho antes, lo siento mucho, pero tengo que repetir, está en las mentes de muchos de nuestros dirigentes de la izquierda también. Segundo, la sociedad es una, o sea, todos somos iguales. Pues mire, desgraciadamente no. A unos les van bien unas cosas y a otros les van bien otras. Las sociedades están organizadas por clases sociales. Y a unas clases sociales les van bien unas cosas y a otros otras. Y si no, la prueba es que los del IBEX 35, las grandes empresas de la bolsa, están ganando más que nunca. Y los asalariados, pues cada uno tiene nada más que mirar a su bolsillo. Hace unos años, los mileuristas eran muy jóvenes que pobrecitos, solo ganaban 1000 euros. Ahora, el que gana 1000 euros es un chollo, ¿no? Realmente no es verdad que todos somos iguales. Y utilizar la categoría país. Este país está creciendo. Mire, este país igual crece, pero es un crecimiento muy deforme, porque unos crecen por aquí y otros se achican por aquí. Entonces, la idea esa de que todos somos responsables. Pues mire, yo no soy responsable de los 3.500 millones que le pagamos al señor de la SACIR porque habían hecho una inversión errónea en el Mediterráneo y estaba creando terremotos. ¿Os sentís responsables vosotros de esto? No. Los responsables de estos es un gobierno con un sistema capitalista dominante que hace que les paguemos a esos señores los 3.500 millones de euros que dicen que hubieran ganado. O sea, realmente no somos todos responsables. O cuando nos quieren decir de la contaminación en Madrid, todos tenemos la culpa. No digo de la contaminación en Huesca porque tenéis menos contaminación aquí, digo yo, pero en Barcelona tenemos mucha. No, todos no somos igual de responsables. Yo no puedo hacer nada más que en todo caso ir en bicicleta en lugar de ir en coche. Pero los señores que están creando toda una serie de industrias y que están generando una enorme contaminación son mucho más responsables. Y segundo, los señores que han hecho que no se subvencione las energías alternativas, que no se subvencione la eólica y que no se subvencione la solar, no soy yo. Y cuando digo no soy yo, creo que somos los que estamos aquí y otros muchos como nosotros. Es decir, que es verdad que tenemos responsabilidad en algunas cosas, pero cuidado, no nos engañen que todos no tenemos responsabilidad en las mismas cosas todo el tiempo. La idea de que lo importante es tener cosas, ¿no? Tenemos que tener coche nuevo, tenemos que tener televisiones de plasma, no digamos nada del último modelo de móvil, tenemos que tener una casa con no sé qué. Bueno, ese consumismo es completamente inducido. Es un consumismo inducido por las grandes empresas que lo que necesitan es que les compremos las cosas. Entonces, lo que hay que tener cuidado es decir, bueno, cuidado de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablan de la crisis, ya les he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Lo que hay que preguntarse es cómo se ha originado la crisis, por qué ha surgido la crisis. Que nos hablan de la crisis como si lloviera. Oiga, pues no, algo ha pasado para que la crisis... Entonces hay que formarse y hay que hacer un esfuerzo por formarse. ¿Cómo se ha originado? ¿A quién perjudica más? Y cuando nos dicen no hay dinero, ahí sí que tenemos que ser beligerantes. ¿No hay dinero para qué? Porque claro, para unas cosas hay. Para salvar el sistema financiero se han gastado 250.000 millones de euros en este país. Y el sistema financiero habría que salvarlo, porque en una sociedad moderna nos hace falta el dinero.
pero no requiere decir que teníamos que salvar a los propietarios del sistema financiero. Es decir, no es lo mismo salvar la banca que salvar los banqueros. Y sin embargo, en este país hemos salvado a los banqueros. Y nos hemos eliminado la mitad de la banca. Porque en este país, de un plumazo, se han eliminado la mitad de las cajas de ahorros. Unas estaban en quiebra, pero otras no. Y lo bien que eso les ha venido a Santander, a Vizcaya y a la Caixa. Porque de un plumazo se ha eliminado la mitad del sistema financiero, que ahora no tenemos más remedio que ir donde esos tres bancos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿no hay dinero? ¿Por qué no hay dinero? ¿O para qué no hay dinero? Porque una cosa que es importante, en algunos datos puede merecer la pena, en este momento el Estado español, a pesar de la crisis, produce doble de riqueza, doble, insisto, doble de riqueza que el año 1977. Si el año 1977 había dinero para una serie de derechos sociales y para una serie de pensiones, ¿por qué no hay ahora si la población solo ha aumentado el 25%? En algún sitio está el dinero. Yo creo que en vez de decir no hay dinero, hay que preguntarse dónde está el dinero. Y el dinero está en el IBEX 35, clarísimo. El IBEX 35 ya sabéis que es las 35 grandes empresas que cotizan, las más grandes que cotizan en bolsa. Es decir, que tenemos que preguntarnos cosas. Otra cosa que legitima cosas. Seguro que los que sois más jóvenes estáis convencidos que los viejos no hacemos más que estorbar. A lo peor es verdad, puede ser. Pero realmente lo que están metiendo en la cabeza de la juventud es que los viejos estamos costando un dinero que no está justificado y que os perjudica. Bueno, los jóvenes estáis aprovechando de unas condiciones económicas que hemos elaborado los viejos. Los que somos viejos hoy, con nuestro trabajo y nuestra producción, hemos generado una sociedad determinada. Ah, no, pero ahora ya estorbamos porque somos demasiados. Supongo que muchos de vosotros sabéis que ha habido un ministro japonés que dijo que a ver si se sentían patriotas los japoneses y se morían antes. Y parece que ha dado lugar a algunos suicidios, porque los japoneses son muy disciplinados. Afortunadamente nosotros no lo somos tantos. Pero lo que es terrible es que quieran justificar otra vez con la economía de que somos demasiados viejos el hecho de que no haya dinero para las pensiones, cuando si tuviéramos tiempo y humor, pues podríamos hablar mucho de las pensiones y de por qué nos dicen que no hay dinero para las pensiones. El otro gran tema de justificación, hay que ser competitivos. Bueno, pero ¿qué quiere decir ser competitivos? Porque ¿cómo nos están convenciendo a nosotros que tenemos que ser competitivos? De entrada, rebajando salarios. De entrada, con la precarización laboral. Oiga, mire, primero habría que poner en cuestión qué es ser competitivos. Pero aparte, si nosotros bajamos nuestros salarios y aumentamos la precariedad laboral, pero resulta que los chinos o los indios tienen una décima parte de nuestros salarios, no hay forma de ser competitivos sobre la base de los salarios, porque entonces tendríamos que bajar a una décima parte de nuestros salarios. ¿Qué es realmente lo que está detrás de decirnos que tenemos que ser competitivos? Lo único que pretenden es legitimar, basándose en la economía, una disminución salarial. Porque realmente no se puede ser competitivo hoy a base de salarios en un mundo en el que hay millones y millones y millones de trabajadores dispuestos a trabajar prácticamente por nada, ¿no? Entonces habrá que buscar otro tipo de soluciones. Todo lo que nos dicen de la política económica neoliberal nos dicen no es para ser competitivos, es para poder tener la posibilidad de... Todo esto es porque le conviene al capital. Que yo no digo que no haya que hacer algunas cosas de esas, pero habrá que hacerlas desde otro enfoque. Habrá que hacerlas partiendo de nosotros mismos y decir, bueno, vamos a ver si esto se tiene que hacer de esta forma o no. El otro gran truco, no hay empleos por culpa de la tecnología. Pues no es verdad, no hay empleos por culpa de la tecnología. Pero ¿quién determina qué tecnología se va a usar? ¿Quién determina cómo se va a hacer la tecnología? Es verdad que no, bueno, yo por lo menos no soy partidaria de una tecnología antigua. Creo que soy partidaria de una tecnología moderna para poder trabajar menos. Pero a lo mejor, si la tecnología deja a la gente sin empleo, la solución no es tener más parados, sino es trabajar la mitad. Igual podríamos trabajar la mitad.
Keynes, que os he dicho que escribió en 1983, ya decía entonces que se podría trabajar 20 horas a la semana. El año 1933. Imaginaros la tecnología que ha mejorado desde entonces. Y ahora resulta que no solamente trabajamos 40, sino hay gente que está trabajando 60 horas y además no pagadas. Entonces, realmente, el otro gran grupo es la tecnología. Es decir, que en realidad lo que os estoy diciendo es desconfiar de la economía. Desconfiar de la economía convencional y preguntaros siempre, ¿esto de dónde viene? ¿Quién lo dice? ¿Y a quién beneficia? Yo creo que sería un poco la pequeñísima receta que podría dar para comentar sobre todo esto. Y como ya llevamos mucho tiempo hablando, acabaré aquí, os quería decir que en este librito, y no tengo comisión, ya he cobrado lo que tengo que cobrar, pero realmente, no, señalarles que realmente aquí lo que he hecho ha sido coger las ramas de economía convencional y hacer una pequeña crítica, pero muy poco. Lo que he hecho hoy es muy poco. Y luego hablar de las ramas de economía crítica que existen y que son un poco más decentes, me parece a mí. La economía crítica tampoco resuelve todos los problemas, pero por lo menos, como os he dicho, se sitúa desde la óptica de las clases populares. Y también quería comentaros, solamente esto es gratuito, porque esto está en la web. También quería comentaros que en ese grupo con el que yo trabajo hay una serie de informes que hablan de la economía española y que están gratuitos en la web. La web es la del seminario Taifa, podríamos escribirlo en algún sitio. Pero... ya os lo pasaremos, como habéis dejado los correos. Y verdaderamente hay 12 informes sobre la economía española desde un punto de vista crítico, es decir, hablando un poco pues en la línea que yo he señalado al revés, o sea, es decir, verdaderamente. Y me parece que ha quedado bastante bien porque habla un poco de cómo realmente a la gente nos están no solamente explotando en el trabajo, sino explotando en todas las demás formas también para quitarnos lo poco que tenemos, en el sentido de las hipotecas, de la factura de la luz, de tener que pagar por la sanidad, de tener que pagar por muchos servicios sociales, y por una serie de elementos que pienso que podría ayudaros a aquellos que os pueda interesar tener este tipo de información. Y terminar diciendo que desde mi punto de vista, por lo menos, la economía crítica basada en el marxismo, que es basada en las clases populares, me parece que da mucha más información de verdad sobre lo que pasa y sobre lo que debería pasar, pero sobre lo que debería pasar no, solamente sobre lo que pasa, sobre lo que debería pasar es otra cosa, y que os recomiendo que si tenéis interés en este tipo de temas, pues que trabajéis un poco en formaros en él. Nada más, muchas gracias y ahora Muchísimas gracias, Miren, por su intervención, que ha sido iluminadora en muchos aspectos. Y sobre todo eso, porque nos hace pensar, que es lo que comentábamos el primer día que nos había impedido, ¿no?, a organizar este curso. Entonces yo creo que es el momento de debate y de que también tenéis alguna cuestión. Yo le preguntaría, en la legislatura pasada se pasó en España de un endeudamiento de 700.000 millones a 1 billón. ¿Dónde está ese dinero? ¿En el Fondo de Liquidez Autonómica o dónde está eso? no, ese dinero está en que gastamos más dinero como país en general, gastamos más dinero que lo que se cobra en impuestos. Ese dinero no se queda nadie con él. Es decir, si tú tienes que pagar a los funcionarios, otra cosa es que haya corrupción en medio, eso sí, pero la deuda se genera porque gastamos más de lo que juntamos en impuestos. Y entonces lo que gastamos más, insisto, dejemos de lado de momento la corrupción, pero se gasta en salarios de los funcionarios, se gasta en sostener el Estado, sostener el ejército, sostener la Casa Real, sostener todo lo que hace falta, menos las pensiones, que las pensiones se sostienen con otro dinero. Pero en principio no es que la deuda se queda nadie con ella, es que gastamos más, y entonces al gastar más hay que... Pero no puedes decir que el déficit público que han dado no dan para eso. Sí. O sea, un 4, un... Sí, o sea, el añadido,
porque piense también que hay que pagar los intereses. O sea, juntando todo, yo no sé exactamente si hay algún camuflaje pequeño, pero no es por ahí por donde está el camuflaje importante. El camuflaje importante no está ahí, en el sentido de que realmente lo que pasa es que en este país los que tenían que pagar impuestos no los pagan, y entonces no llega. Y se estamos pagando algunos gastos que tampoco a lo mejor habría que pagar, como los gastos de salvar a los financieros, ¿no? Pero... Yo, otra cosa que observo, ya que veo que no pregunta nadie más, otra cosa que observo es que, claro, lo que usted dice, hasta cierto punto es maravilloso, ¿no? No, incluso, es terrible. sí, no, a ver, me refiero como enseñanza no me refiero ya al fondo de la cuestión, sino lo que apunta está bien conocerlo, quiero decirte que es una manera crítica con el mundo económico que vivimos, a quién beneficia los mensajes que se dan, en fin, está muy bien oírlo, ¿no? Aunque un poco de alguna cosa de esas, aunque sea vagamente, te vas cuestionando. Pero claro, es que vivimos en un tren en marcha. Tampoco todo es ni así, ni así, ni así. Quiero decirte, si corriges por un lado, genera otros males por otro. O sea, el capitalismo es un tren en marcha muy complejo. Muy complejo. O sea, porque si por ejemplo se dice la competitividad, por ejemplo, ¿no? ¿A mí de qué me vale la competitividad? Hombre, pues sí, es verdad, planteado así, es verdad. Pero es que realmente el acceso a los mercados exteriores es que, quiero decirte, en España se ha producido un estancamiento de los salarios, más bien, bueno, la bajada sí que a los nuevos que se incorporan al trabajo ha sido así. Pero si no, no lo digo por defender el sistema capitalista, sino por situarnos en que estamos en un tren en marcha muy complejo. Perdóneme, le voy a tomar un poco el pelo, si me permite. ¿Cómo? Que me va a permitir que le tome un poco el pelo. Sí, por supuesto. Porque acaba de darme usted un ejemplo perfecto de otra legitimación, que es la complejidad. Es que esto es tan complicado que no se puede hacer nada. El capitalismo es complejo, sin ninguna duda. Todo es complejo en esta vida, pero hay que plantearse, ¿no? A quién beneficia y a quién no beneficia. Y es un tren en marcha, claro, esto es lo que hay, ¿no? Y todo lo que yo estoy argumentando es decir, perfecto que usted se dé cuenta, como todos nos damos más o menos, supongo, que esto es complejo. Pero eso no es una excusa para decir, y por lo tanto, vamos a recortar el gasto en sanidad. O por lo tanto, vamos a disminuir el aumento de las pensiones. Porque dentro de esa complejidad existen, sin embargo, soluciones diferentes. Y lo que nos están diciendo es que no existen soluciones diferentes. Y entonces lo que yo no le niego la complejidad, lo que le digo es la vida es compleja. Y entonces una de las razones que nos dicen para que no nos liemos es eso, que en esa complejidad no podemos hacer nada ni podemos entenderla siquiera. Y claro, es verdad que es complicado, pero si se nos ayuda un poco, podemos entender muchas cosas, ¿no? Y se pueden hacer algunas. ¿Por qué? Insisto, ¿por qué en vez de hacer... Hay eso es un ejemplo solamente, ¿no? Pero hay una figura jurídica en la reforma fiscal que a mí me parece horrorosamente escandalosa y que contribuiría a esa complejidad, pero también a resolver algunos problemas, que es lo que llamamos la elusión fiscal. En España es muy conocido el fraude fiscal, todos sabemos que hay 80.000 millones al año más o menos de fraude fiscal. Pero hay unas figuras jurídicas mucho más escandalosas a mi modo de ver, que son las de elusión fiscal, que son las leyes legalmente reconocidas, leyes, que permiten a las grandes empresas no pagar impuestos. Y eso es legal, y en eso ganan el dinero todas las grandes oficinas de asesoramiento fiscal de Madrid y de Barcelona y de algunos otros sitios, que sin embargo nadie habla de ellas. ¿Es muy complejo? Pues mire, no. La elusión fiscal es claramente que les dan unas oportunidades a las grandes empresas, sobre todo transnacionales, de no pagar impuestos. Amazon. ¿Cómo? Sí, a todas estas y todas estas grandes. Y dices, es complejo, claro, pero eso se puede modificar.
Y se puede modificar muy fácil, es cambiar un poco la ley. ¿Es complejo? Por supuesto. Pero claro, lo que hay que hacer es tener ganas de decir, ¿y esto cómo lo mejoramos? Entonces, la idea de ser complejo... ¿Y usted ve que un país, ahora mismo, tal como está el contexto mundial, tiene mucho margen de maniobra un país para plantarle cara a una multinacional o a esto que se le larga? Quiero decirte, que es que coge la puerta rápida. No, me refiero el contexto en general del tren en marcha. Yo no digo que no haya que hacerlo, que estoy de acuerdo con lo que... diciendo no hay nada que hacer. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, pero no. Yo no digo que no haya nada que hacer, sino... No, digo si realmente un país puede plantar cara en estos momentos, tal como, por ejemplo, en Europa mismo, pues si están maniatados con las directivas europeas. ¿Por qué? Porque se han hecho con las directivas capitalistas. No solo capitalistas, sino directivas neoclásicas y neoliberales. Bueno, bien, sí. No, pero capitalistas. De corte neoliberal, sí. No, que tiene usted razón. Pero, de acuerdo completamente, pero contra todo eso podemos intentar luchar. Mientras que aceptar que es así y no hay otro remedio, pues hace que cada día sean mayores. Porque esto de la elusión fiscal, por ejemplo, podría no ser tan fuerte si la gente estuviéramos en contra. Usted me dice, ¿hay algún país que puede? Pues seguramente no, pero probemos. Mire, hoy estaba leyendo en la prensa una cosa que me choca desde hace bastante, que ya viene diciendo esto. Polonia hace el veto a que se haga no sé qué en la Unión Europea. Polonia, un país que ha entrado de los últimos, que es pobre, que manda poco, y Polonia ha dicho, oiga, que aquí no paso. Le ha dicho que no pasa. Y ahí está. Y yo pensé, hombre, pues a lo mejor Rajoy podría aprender algo. Es decir, por aquí no pasamos. ¿Qué pasaría? Pues no es fácil. Y que las multinacionales tienen muchísima fuerza, le doy toda la razón. Pero es que si no, está usted diciendo lo que hay. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, o bien decimos, vamos a intentar luchar. No podemos luchar de un día para otro. Mañana no podemos decirle a Amazon, tú vas a pagar doble de salarios. No, eso no se puede porque entonces se iría. Dos cosas. Una, habría que preguntarse, ¿para qué los queremos aquí si ni pagan impuestos ni dan puestos de trabajo decentes? Eso también hay que tener un poco claro, ¿eh? Porque el hecho de que ahora se crean puestos de trabajo, oiga, vamos a ver qué puestos de trabajo están creando. Usted sabe que en Amazon los que trabajan allí, o por las noticias que yo tengo, tienen que ir en patines para correr más en los pasillos. 8 horas al día en patines, cada día. A lo mejor habría que plantearse si nos merece la pena que haya 500 trabajadores en Amazon de aquí a 10 años, además, ¿eh? O sea, pero de todas formas, vamos a suponer que queremos que Amazon venda. Pues seguramente si hubiera una población que dijese, vamos a rascar un poco en qué está haciendo Amazon, seguramente tendrían que tener ellos otras condiciones también, ¿no? Y yo creo que es muy importante también el tipo de ambiente que se genera. Una cosa es el ambiente en el que estamos todos inmersos de decir, esto es lo que hay. Y otra cosa es un ambiente que existió después de la Segunda Guerra Mundial, que es decir, no, nosotros vamos a exigir unos derechos. Y mira, los trabajadores ingleses le han dicho a la Unión Europea, oiga, que nos vamos. Y se lo han dicho. Y ahí está. Si está bien, si está mal, si no, si quiere lo hablamos en coloquio, pero quiero decir, no es problema, sino es decir, los trabajadores ingleses han dicho, no, mire, incluso diríamos los norteamericanos, han dicho, mire, queremos un señor como Trump. Y han votado. No es nada de lo que nadie se alegra, me parece, más que los trabajadores norteamericanos que han votado. Entonces, yo una vez propuse una cosa en un pequeño comité. Yo sería partidaria de una campaña de los jubilados que dijeran, como muevan las pensiones, no les votamos. 9 millones de votos en España diciendo no le votamos, vería usted cómo cambiarán las cosas. Por lo menos la campaña de las pensiones. Ahora, si empezamos a decir que no, que habrá que aumentar esto, que en vez de 0,25 habría que aumentar un 1, que habría que... Pues sí, pero es que no tenemos mucho coraje. Y en la situación que estamos necesitamos medidas también un poco fuertes. Pero bueno, no sé, quizá haya alguien que quiere decir algo más. Sí. A mí me preocupa, no tengo mucho que ver con la charla que has dado, me preocupa desde hace un par de años lo que vengo viendo de desmantelamiento del trabajo. Es decir,
intentar explicarme. El número de horas totales que trabajan en el país no aumenta. Lleva años que no está aumentando, entonces es repartir el trabajo. Pero además, este capitalismo financiero no está interesado en el trabajo productivo. El trabajo productivo en India y en China tal vez sí, pero aquí parece que no. En los países centrales, no sé, voy dando vueltas y haciendo lecturas por ahí sobre el tema y no acabo de tener una clara idea de, no del porvenir, pero de si el capitalismo sigue, digamos, sin dialéctica, es decir, sin ataques estáticos, sigue así, ¿cuál es el futuro? El futuro es que no va a haber más trabajo, por lo tanto, lo del paro va a permanecer, por lo tanto, eso a lo mejor también es una bola de estas que tú estás contando, ¿no? Que nos crecen día tras día y que en realidad está así. A mí yo como ejemplo tengo siempre lo de la inversión del capitalismo financiero en deuda estatal, en deuda pública, que bueno, se acaban pasando de un lado a otro de Frankfurt y ganaban pues 8 no, pero sí los 7 puntos porcentuales de beneficio, ¿no? Simplemente el año pasado. Pues un poco yo que eso va a ser muy difícil de remontar, además, ¿no? O sea, y en un país como el nuestro, con toda el primario casi destrozado y la industria desaparecida prácticamente, pues, el futuro yo lo veo como difícil y por otra parte veo que habría que empezar a pensar en unas economías distintas, economías en el sentido correcto. Bueno, yo coincido mucho con usted, yo lo veo muy negro, por no utilizar palabras más fuertes. O sea, realmente uno de los problemas importantes de la estructura económica española es que no tenemos capacidad productiva, ni siquiera de capital financiero, porque el capital financiero donde gana más dinero es fuera, ¿no? O sea, pero aún el financiero podría dar un poco de trabajo, pero realmente se ha ido vaciando el capital productivo de este país. ¿Está la solución en generar capital productivo? ¿Y cómo? Porque claro, es verdad lo que decía el compañero, o sea, las grandes empresas transnacionales están ahí, ¿y cómo vas a competir con esas grandes empresas transnacionales? Y es que realmente o luchamos contra el capitalismo como un sistema económico, o los sistemas de arreglar entuertos, el margen es muy pequeño, me parece a mí. Porque verdaderamente el problema de este país es que los jóvenes que están preparados no tienen empleo. Pero no es problema de crisis, es de estructura productiva. ¿Dónde van a trabajar? Como camareros, como guías de turismo, es el único trabajo que hay. Y unos pocos en las fábricas de automóviles. Entonces, realmente el cuadro es negro. O sea, es que no es un problema de crisis. La crisis es temporal y puede bajar y luego sube. No, yo no creo que es un problema de crisis. Fíjese, de la crisis de los 70, quedaron 2 millones de trabajadores permanentemente parados. Y tenemos una población de 18 millones de trabajadores como máximo. Bueno, si cogemos 20 como máximo, 2 millones sería ya un 10% permanente. Pero es que de la crisis de 2008, yo veo que de 3 millones y medio no bajan. No bajan. Y que podemos quedar con 4 millones facilísimamente. Y es que tenemos una estructura económica así. Y esa estructura económica en ese capitalismo global es dificilísimo de subir, porque como dice usted, si se trata de invertir en capital productivo, ¿qué puede hacer España para ser más competitivo? Bajar salarios. Pero si baja salarios no podremos comprar nada. Porque lo demás no es tan fácil decir, vamos a hacer una economía tecnológicamente más avanzada. ¿Tecnológicamente más avanzada que quién? Claro, tenemos que luchar con los alemanes, tenemos que luchar con los japoneses, tenemos que luchar con los de Corea del Sur, con los estadounidenses. No es tan sencillo, eso requiere generaciones de una política muy inteligente y de un capital que esté dispuesto a invertir. ¿Y dónde está ese capital? Ese capital en España no está dispuesto a invertir. Entonces, yo sinceramente es que lo veo muy, muy negro. Coincido con usted. Gracias. Ahora, no es la solución decir, haremos un capital tecnológicamente avanzado. ¿Más avanzado que quién? Se nos lleva mucha ventaja, ¿eh?
Podríamos, Corea del Sur ha hecho pero requeriría unos esfuerzos y unas estructuras que no tenemos. Y requeriría una cosa, que yo creo que también tenemos que aprender a protestar, y es unos empresarios más inteligentes. Yo digo, formación profesional a la gente, por supuesto, pero ya los empresarios, si les diéramos un poco de formación, porque los empresarios españoles solo saben echar a la gente a la calle. Si tienen que pagar impuestos, no, ya no podemos. España paga muchos menos impuestos que el resto de Europa. Muchos menos. Los salarios son más baratos que en el resto de Europa. Pues entonces, ¿a dónde vamos a tirar? Pues cambiemos, mejoremos los empresarios. Y como mejorar los empresarios así no se puede, yo pienso que hay que ir a cambiar el sistema económico. ¿Cuál es? No lo sé. Pero tenemos que cambiar este sistema porque si no, los arreglos no valen. Es lo que yo veo por ahí. O son pequeñitos y no resuelven los problemas. Ya sé que esto... O los agrandan incluso. No les quiero dejar muy deprimidos, pero... No, es lo que hay. Es lo que hay. Por lo menos lo que se ve. Queda más o menos. No, yo creo que nos tenemos que organizar colectivamente para luchar por otra forma de producir, de vivir, de trabajar. Y pienso que tal como están las cosas ahora, seguramente hay que luchar en pequeños grupos. Yo no veo que va a venir ningún gurú inteligentísimo que tenga poder y capacidad de hacerlo y diga, ya está, esta es la solución. No, yo creo que no existe eso. Y que ningún partido en ese sentido lo va a hacer tampoco. Creo que lo que se trata es de, como ya están haciendo, y ahora quiero acabar de verdad con una visión un poco más optimista. Hay miles y miles y miles de grupos en España y en Europa, y en el resto del mundo también, de pequeños grupos que están intentando vivir de manera diferente, organizarse de manera diferente, hacer las cosas de manera diferente y producir de manera diferente. Y yo creo que por ahí tenemos que ir. Empecemos en pequeños grupos, ya creceremos, pero si no, una multitud de pequeños grupos que luego podamos trabajar en red y que podamos trabajar conjuntamente. Por ejemplo, del 11M quedaron grupos, algunos no, pero otros sí. Quedaron grupos pequeños en los barrios, por ejemplo. Bueno, pues muchos de esos grupos están funcionando y están funcionando bien. En producción, en consumo, en agricultura, están funcionando bien. Y cada vez más se están organizando en redes. Están las mareas, la marea de la salud, la marea de las pensiones, la marea de la educación. Los jóvenes, yo quería haber empezado la charla solidarizándome con la huelga de los estudiantes de hoy, pero bueno, aunque sea un poco tarde, me solidarizaré ahora. Pero realmente es decir un poco, todo eso ya está existiendo, pero está existiendo en la gente que a lo mejor no tiene teoría suficiente o no tiene mucha teoría y dice, vamos a empezar. Ese eslogan, ¿no? Que dicen, empezamos a hacerlo porque sabíamos que era imposible, ¿no? Porque no sabíamos que era imposible, pero lo están haciendo. Y yo creo que por ahí tenemos que ir. Y que lo que es necesario es empezar a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo participo. Y empecemos. Y entonces me parece a mí que podemos tener un poco de optimismo porque estaremos por lo menos en un proceso. Un proceso que va a durar mucho, ¿eh? No piensen que un cambio puede hacerse del día a la noche. Es que tenemos un poco la imagen de que los cambios tienen que ser durante mi vida. No, a lo mejor no, a lo peor no. En el sentido de decir, yo tengo que estar luchando y haciendo esto y luego ya vendrán otros que seguirán, y ya vendrán otros que avanzarán, y todos juntos, históricamente, avanzaremos. Y tenemos, el otro día hablaba con un compañero que me decía, lo que necesitamos es paciencia y resistencia. Y pienso que sí, y un poco de voluntad de transformar la sociedad. Porque los arreglos no sirven, no tienen más que ver. 2 crisis en 20 años, ahora la economía mundial están temblando todos los del Fondo Monetario Internacional diciendo que nos puede venir una crisis inmediatamente. O sea, el capitalismo es un gigante con pies de barro. Y en este momento hay otra contradicción, es que salen las cosas como las cerezas, que se enganchas una. Pero porque realmente el capitalismo tiene una serie de problemas gordísimos, económicos suyos,
Lo que pasa es que han conseguido que ideológicamente y políticamente tengan más fuerza que nunca. Se hundió la Unión Soviética, se ha hundido la oposición por parte de los partidos de izquierdas del mundo entero, porque se ha llevado el mundo entero, y entonces ahora, ¿qué pasa? Pues que están templando por abajo, pero es como si tuvieran la fortaleza por arriba. No sé, nosotros lo que tendríamos que hacer es aprovechar un poco para ir generando como enanitos, ¿no? ¿Saben los cuentos de Gulliver, no? O sea, para ir generando enanitos pequeños, pequeños, pequeños para ir luchando contra eso. Que no será fácil, porque es verdad que estas grandes transnacionales son impresionantes, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido muy impresionante el cambio de sistema, o sea, del feudalismo al capitalismo yo no sé mucha historia, pero debieron de pasar como 500 años, ¿eh? O sea que realmente nos harán falta años de trabajo, pero lo que no podemos hacer es resignarnos, porque si nos resignamos entonces ellos tienen fuerza, más fuerza todavía. Por eso yo soy optimista en este sentido. Yo creo que ya existen las raíces pequeñas, 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 y que esas raíces las tenemos que desarrollar nosotros, y sobre todo los jóvenes. Y pienso que para los jóvenes tendría que ser como emocionante, es decir, tenemos que crear un mundo diferente. En vez de decir, es lo que hay. No, creemos un mundo distinto. Pero en fin, ahora ya estoy entrando en la faceta de predicar, o sea que no es el momento. Bueno, pues nada, ¿hay alguna pregunta más, algún comentario? Si no, hemos cumplido casi por la noche. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos.